del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu célico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el reino del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. La bella ciudad, construcciones de luz, de los santificados andarán con Jesús. Donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Nos ponemos de rodillas. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santo sea tu nombre, querido Dios. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo ha movido nuestros corazones para traernos aquí a la mitad de la semana, Señor, para detener toda nuestra vorágine de actividades y poder estar junto a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en tu casa de oración, Señor, alabándote, adorándote, entregando nuestras oraciones, nuestros pedidos, Señor, a ti para que tú obres. Señor, tú sabes que hace tiempo venimos orando por distintos temas de salud, venimos orando por una pequeñita, por Victoria, también venimos orando por la familia de las sobrinas de Sonia, Señor, venimos también orando por el cuñado de Lilian y de Carlos, venimos orando por distintas personas, Señor, pidiéndote que tú obres, por la salud de Yadel, Señor, y por la salud de muchas otras personas. Pero también queremos agradecerte porque tú eres un Dios de amor que cuida y sostiene nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, una bendición muy especial por el distrito de Prado, para que pueda crecer, para que todo el distrito tenga todos los asientos ocupados. Queremos pedirte por los clubes de conquistadores y de aventureros de nuestro distrito, Señor. Y quiero pedirte una bendición muy especial por cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Señor, bendice al pastor, que el tema de Apocalipsis, que es un tema apasionante, Señor, sirva para que tengamos cada vez más la certeza de que tú estás a las puertas. Gracias por todo, Padre amado. Amén. Amén. ¿Me haces ese? Bueno, algunos avisos parroquiales antes de empezar. Vamos a ir directo porque si no el horario se nos va, entonces vamos directo, por eso cantamos y alguien ora por todos y está bueno que recordar, igual sabemos los pedidos y demás, y sobre todo el Señor sabe y conoce qué pedidos hay, qué agradecimientos hay, entonces directamente pasamos al tema.
iba a ser un miércoles al mes, ¿no? Estamos haciendo este seminario en el Prado y en la Iglesia Ciudad del Plata. La Iglesia Ciudad del Plata está constituida por 3 grupos pequeños: el grupo pequeño de del Tigre, el grupo pequeño de Playa Pascual y el grupo pequeño de Colonia Wilson. La manera en cómo manejo esos lugares es Iglesia Ciudad del Plata. Entonces, el tercer sábado de cada mes yo predico en la Iglesia Ciudad del Plata. Un sábado predico en Delta del Tigre y convocamos a todos los hermanos allí, a todos los hermanos de lo que sería del otro lado del río de Santa Lucía. Entonces lo hicimos así, en Delta del Tigre, vinieron de Colonia Wilson y de Playa Pascual, hicimos el lanzamiento del capítulo número 1. Ahora, el sábado que viene todavía paso a la arena, pero el tercer sábado estaré de vuelta en la Iglesia Ciudad del Plata, reunidos en Playa Pascual. Los hermanos de Delta y Colonia Wilson nos reuniremos en Playa Pascual. Al siguiente mes nos reuniremos en Colonia Wilson, nos convocamos todos allí. De esa manera, la Iglesia Ciudad del Plata está unida y ellos saben que 2 veces al trimestre tienen salida y estaremos haciendo una secuencia una vez al mes en el sábado con este tema. Después, cuando terminemos con estas iglesias, continuaremos con Paso de la Arena, con La Teja, que ahora estaban diciendo que se habían enterado y que no había dicho nada ya, pero bueno, hay tiempo para hacerlo en los otros lugares. Y de esa manera vamos a ir abarcando todas las iglesias con esta temática que es tan actual y tan importante, ¿no? Así que bueno, hoy nos toca el capítulo número 3. Si abrimos la Biblia, lo que habla aquí en el capítulo número 3 son 3 iglesias: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, así que hoy es más corto de lo que hablamos el sábado pasado a la tarde hablamos de 4. Y en relación a la grabación de los temas, el tema del sábado pasado lo vamos a subir a la página de la iglesia en YouTube el viernes a la noche. Y el tema de hoy lo vamos a subir el siguiente viernes. Entonces los viernes va a ser el día que Alexis va a ir cargando y dejándolo ahí. El del sermón ya está. Entonces el de hoy, el viernes, el del sábado de este viernes y el de hoy, el siguiente viernes. Entonces los viernes van a ir apareciendo los seminarios en la página para que ya queden ahí, ¿no? Igual lo vamos a ir haciendo en la otra iglesia, pues ya te estaba apuntando, pero lo vamos a hacer ahí en Paso de la Arena. Así que, bueno, después habla cuando yo esté en el seminario y quema. Bueno, avanzamos. Bien, tenemos ahí la pantalla. Vamos con la iglesia de Sardis. Vamos primero a lo que es el texto. Comienza con un reproche. Esto es interesante porque ¿a qué periodo histórico se está refiriendo? Ya estudiamos el de la Edad Media y después de la Edad Media, ¿qué viene? El Renacimiento, pero hablando de la iglesia, la etapa de la Reforma, ¿no? Y el reproche es bastante crudo porque dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. En la Reina Valera dice: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Se acuerdan de ese dicho: hazte la fama y échate a dormir? Bueno, la Reforma nació como lo que dice la palabra: reformar, volver a hacer algo, o sea, resurgir. Acuérdense que en la Edad Media la Biblia fue prendida a fuego, fue pisoteada, el mensaje de la Biblia fue dejado de lado y la iglesia se contaminó con todo tipo de prácticas. Ya vimos lo que sucedió, vimos las imágenes el sábado pasado. Y la Reforma arranca con todo, arranca como un Fórmula 1, si bien siempre hubo diversos reformadores antes de Martín Lutero, se lo toma Martín Lutero como el más agresivo y el inicio de lo que es la Reforma protestante institucionalmente hablando. Sin embargo, se hizo la fama de que vive, la fama de Reforma, pero lamentablemente quedó solo la fama. La Reforma murió. Bien, poco a poco esa Reforma fue muriendo. ¿Cuándo fue? Cuando se firmó el decreto de muerte, cuando se cumplieron 500 años de la Reforma, ahora hace poquito, en el 2017, ¿se acuerdan?
que se firmó un documento donde el mundo protestante firmó un acuerdo con la Iglesia Católica, donde ahora sí, formalmente terminaba la Reforma Protestante. Y se dio fin, al cumplir los 500 años de la Reforma, se dio fin a la Reforma Protestante. Ahora somos ecuménicos y todos somos uno. Bien, eso es lo que dice el documento. Y bueno, fue muy interesante, cosa que si los reformadores se resucitaran de sus sepulcros, se morirían del espanto al ver cómo quedó todo ahora, ¿no? Bueno, entonces dice acá, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Entonces arranca con un reproche porque la reforma tiene una gran responsabilidad, debía ser reforma, pero fue reforma por un corto periodo de tiempo. Después viene el elogio. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa, es decir, no se han contaminado con el paganismo. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Ahí está en el versículo 4. Y luego la promesa, acuérdense que las promesas siempre están relacionadas con la segunda venida de Cristo. Son 7 promesas, 7 iglesias, la segunda venida de Cristo. Una cosa que no les dije el sábado y me estaba recordando ahora, que siempre el mensaje comienza diciendo al ángel de la iglesia de. ¿Bien? Cuando dice al ángel de, en este caso está tapado por la palabra reproche, pero dice al ángel de la iglesia de Sardis. Ese ángel, ¿quién es? Los líderes de la iglesia. O sea que cuando hablamos de el mensaje que va para cada iglesia, Juan lo está mandando a cada iglesia, es para todos, pero principalmente para el liderazgo de la iglesia. Y esto es porque ahora cuando nos toca hablar de la Odisea, ahora es fácil, ¿no? Hablar de la Reforma y hablar de la Edad Media es fácil, pero cuando nos toca hablar de la Odisea, ahora en un rato, ahí tenemos que poner las barbas en remojo. Bueno, Sardis era una de las ciudades más prestigiosas del mundo antiguo, tenía una gran fama, capital del imperio de Lidia, poderosa militarmente, con riquezas, rendía culto al dios Cibeles, madre de los dioses, y su último rey fue este caballero que aparece aquí. Pronúncienlo ustedes, Croesus. Bueno, cuando Ciro llegó a la ciudad, las puertas estaban abiertas y sin vigilancia. Era una ciudad rica. Y acá viene esta reflexión: la riqueza produce distracción. Cuando la persona está cómoda, le da una falsa sensación de seguridad, y entonces fue sometida porque confió en su fortaleza, en su riqueza. Se olvidaron de cerrar la puerta, imagínense, y entonces de esa manera fue saqueada. En los días de Juan se encontraba en un proceso de decadencia y finalmente fue destruida en 1402 por Tamerlán. Bueno, acá está la secuencia. Ya estudiamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y ahora estamos en Sardis. El periodo que va de 1517 por tomar, acuérdense que la fecha siempre en historia no son exactamente, ¿no? Se toma la fecha, pero son procesos, un poco más acá, un poco más allá, no importa. Se toma por ejemplo, 1517 por las tesis de Martín Lutero y 1798 por cuando Napoleón se lleva preso al Papa, ¿no? En ese periodo, la Reforma Protestante fue cuando tuvo su desarrollo, su auge. Periodo histórico dentro de la Iglesia. La Iglesia tiene cosas positivas al principio. Volver a las fuentes, volver a la Biblia. Acuérdense que la Biblia había sido confiscada. Acuérdense que los cultos de la Iglesia Católica eran en latín. El sacerdote predicaba de espaldas a la gente en toda Europa. La gente no entendía el culto. ¿Bien? Y eso se practicó hasta no hace mucho. Porque los cultos ortodoxos continuaron con esas prácticas que venían de aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto, el mensaje de la Biblia estaba completamente distorsionado, en algunos casos oculto completamente, y entonces Martín Lutero y después continuaron otros, comenzaron a leer la Biblia en el texto original. Y bueno, el gran aporte de Martín Lutero fue poner la Biblia en un idioma popular como el alemán, después siguió en inglés, después siguió en español y después en otros idiomas, ¿no? Y así fue como la Biblia llegó a nosotros. Entonces, en ese periodo, los investigadores
reformadores tuvieron acceso a los documentos de la Biblia y suprimieron las barreras del sacerdote y la tradición, y ahora iban directamente a la fuente, porque antes el sacerdote y la tradición hacían de filtro entre el mensaje y la persona, pero ahora se podía ir directamente, ¿no? Entonces se descubre la Biblia, se redescubre la Biblia en los idiomas originales, y del dinamismo del cambio, lamentablemente, a medida que el tiempo fue pasando, cambio, reforma, todo arranca bien, pero se fue creando el dogma también dentro del protestantismo, se fue creando los credos, y poco a poco la reforma iba a perder eficacia. Prevalecía la doctrina correcta por sobre una relación personal con Dios. Sin embargo, la intolerancia se volvió a entrar sigilosamente en la vida de la iglesia. Los protestantes también tuvieron inquisiciones. Por ejemplo, acá lo vemos a Calvino haciendo ejecutar a algunos católicos, ¿no? Les dije el sábado pasado que cuando los protestantes encontraban que eran mayoría, se vengaban por todo lo que había pasado en la Edad Media con que los católicos hicieron con ellos. Lutero también era también parte de... Las cosas se arreglaban de esa manera también en esa época, ¿no? Se encarnizó ahí contra católicos, contra judíos. Lutero y Calvino tuvieron una gran discusión sobre la Santa Cena. En la historia se llama la discusión o la batalla por la letra I, porque estaban discutiendo sobre la consubstanciación o la transubstanciación del pan, si se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo o si es un símbolo. Y Lutero creía, igual que la Iglesia Católica, que se transforman en la boca, digamos la hostia o el pan sin levadura, en el cuerpo de Cristo, y Lutero y Calvino le decía que no. Entonces estaban discutiendo uno al otro en una mesa, y de repente Lutero saca un cuchillo y le dijo: vos a mí no me vas a convencer, ¿entendiste? Y entonces, para que quedara claro, escribe, ¿no? Esta discusión no era en español, pero escribe la palabra transubstanciación, y en latín la palabra transubstanciación y consubstanciación se diferencian por una letra, por la letra I. Entonces se la conoce como la discusión por la letra I, y Lutero marcó en la mesa su postura y clavó el cuchillo y se fue, ¿no? Entonces era un hombre bajito, pero de carácter. Bueno, también se cometieron crímenes en el nombre de Dios en esa época. Las iglesias protestantes, al igual que la iglesia católica, en algunos países se establecieron como instituciones poderosas. Recuerden que muchos países de Europa, como Alemania, como Suiza, Suecia, los príncipes de esos países estaban cansados de pagar impuesto al Vaticano. Entonces la reforma protestante les vino muy bien para cortar la dependencia y hacerse países protestantes. Y de esa manera la iglesia protestante fue la iglesia oficial de esos países, incluso hasta hoy. Por ejemplo, en Alemania la iglesia oficial del Estado es la iglesia luterana. Bien, entonces, claro, al mezclarse nuevamente con el poder político, a medida que pasó el tiempo, también las iglesias protestantes se establecieron como instituciones poderosas. Y acá está reflexión. Al olvidarse de las fuentes de la verdad, los protestantes cayeron en los mismos errores que habían criticado de la iglesia medieval. O sea, es eso de dejar los principios bíblicos de lado y estar, digamos que, acomodados con el poder político de turno. Lamentablemente, la historia está obligada a repetirse por los que no tienen memoria. Por eso es importante recordar la historia. Nosotros, cuando recordamos la historia de lo que sucedió con la Iglesia Católica, de lo que sucedió con el protestantismo, no es para criticarlos, sino que es para decir: repasemos la historia para no caer nosotros en lo mismo, porque no estamos vacunados contra el error. Entonces tenemos el mensaje de la Biblia y tenemos por otro lado la historia que también nos habla. Por lo tanto, la iglesia que no sigue vigilando, es decir, atenta, la iglesia que no está permanentemente experimentando un reavivamiento, una reforma, pierde la razón de su existencia y se termina transformando en un club social, en un club de amigos, en una familia, en una ONG. Bien, pierde la razón de su existencia. ¿Tenemos esos conflictos? Tenemos esos conflictos y todo el tiempo tenemos que estar
cuestionándonos nosotros mismos de que no debemos caer en estas cosas. Entonces, como que tenemos la tendencia, ¿no?, al desvío, y entonces hay que estar todo el tiempo volviendo a la senda, todo el tiempo, y ese va a ser un ejercicio permanente en la vida de la iglesia que tiene que existir. Bueno, vamos a ver algunas fotos de Sardis. Aquí algunos comercios frente al Camino Real. Ya es una ciudad que queda poco ruina, la más conservada de todas es Éfeso, y a medida que hemos pasado las iglesias, no sé si se dieron cuenta que cada vez se ven menos ruinas. Aquí una sinagoga de los días de Juan, muy bonito, ¿no?, para tener 2000 años de antigüedad, está muy bien conservado. Miren el gimnasio, lo que es la fachada está bien, no queda más nada que la fachada. Ahí ven que pusieron unos ladrillos detrás para que no se caiga lo que queda, ¿no? Evidentemente hay cosas nuevas que se han puesto para conservar la estructura, si no todo se caería abajo. Estas paredes que están de este lado y los ladrillos del fondo, se ve que el gobierno del lugar los pone para que no se destruya más, porque esto atrae turistas de todo el mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Ahí lo tenemos a Roberto, el autor, que muy gentilmente nos pasa el seminario, Roberto Pinto, que conocen ustedes. Y las letrinas públicas de Sardis, la verdad que al lado de las de Éfeso no tienen nada que competir, ¿no? Uno las de Éfeso las miraba y podía, bueno, yo acá puedo hacer algo, pero aquí no. No, acá no, ya es demasiado. De todas maneras, fíjense, no marco porque la pantalla no se ve, cae, hay una cunetita, ¿no? Ven una cunetita en la piedra y debajo, y ahí corría agua alrededor. El sistema es el mismo, más humilde. En Sardis se ve que no tenían la estructura de Éfeso, pero el sistema era el mismo. Miren, a mí me tocó ir en el pleno siglo XXI a una provincia del norte argentino y dije, ¿puedo ir al baño? Sí, vaya al baño. Y cuando voy al baño, era una casita de madera que abro la puerta y había un pozo en la tierra. Y había unas chalas de choclo, por si alguien se había olvidado de papel, ahí estaba el choclo, ¿no? Y cuando yo miré estos seminarios de Éfeso, digo, ¿no? Tendríamos que contratar a algunos de los efesios que vuelvan, y ahora que están clonando lobos y bichos, que clonen a algunos de los arquitectos de Éfeso, a ver si lo llevan para esos lugares. Entonces, esto es el siglo XXII, al lado de lo que todavía se ve en algunos lugares, La verdad que es genial. Bueno, otro templo de Artemisa, que el de Éfeso está, ¿se acuerdan que había una columna sola? Bueno, aquí es otra zona, todo está en Turquía. Tendríamos que hacer un tour por Turquía, pero bueno. Ahora no se puede, ¿no? Pero ya vamos. Miren qué lindo se ve de esta loma, ¿no? Que ahí queda todavía. Un poco más chico que el otro, pero bonito. Bueno, pasamos a Filadelfia. Filadelfia, el periodo que va de 1798 a 1844. Entonces esto incluye el periodo del surgimiento del adventismo, los mileritas, el chasco de 1844, todo ese periodo donde se comenzó a estudiar la Biblia. Por un lado, la iglesia protestante se estaba estableciendo o acomodando a las normas del mundo, ¿bien? Y entonces ahora tiene que surgir otro movimiento. Y entonces arranca. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. ¿Por qué son pocas las fuerzas de la iglesia de Sardis? ¿Por qué? Movimiento nuevo, y porque es la que le queda poca fuerza después del chasco de 1844. Entonces comienza con un elogio, ¿no? Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Al que salga vencedor lo haré columna en el templo de Dios. Bueno, también relacionado con la segunda venida de Cristo. Bien, no tiene reproche, porque fue una iglesia misionera, fue una iglesia que entregó absolutamente todo. Y entonces Filadelfia significa amor fraternal, castigada muchas veces por terremotos. Entonces aparecen acá algunas fechas de lo que fue la historia de esta ciudad.
El emperador romano Tiberio le puso el nombre de Neo Cesarea y luego se volvió a cambiar por Flavia. Y aquí tenemos de 1798 a 1844 la iglesia misionera. Resurge la vocación de estudiar la Biblia. Acuérdense que las iglesias protestantes hicieron credos. El credo no se puede transformar, el credo no se puede modificar. Si vos modificás el credo, la iglesia ya no existe. En todo caso, estás armando otra iglesia. Por eso la iglesia adventista no tiene credo. La iglesia adventista tiene 6 doctrinas distribuidas en 28 creencias fundamentales que son dinámicas. Las podemos modificar, les podemos sacar, les podemos agregar a medida. ¿Por qué? Porque entendemos que a medida que la luz es progresiva y nosotros vamos comprendiendo, podemos ir desarrollando algunas cuestiones. Que estábamos equivocados en algo o que estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces es dinámico. Por eso el adventismo es más un movimiento que una iglesia establecida, ¿no? Es lo que nos diferencia del resto. Bueno, de esta manera, las iglesias, a medida que fueron muriendo los reformadores, se fueron estableciendo. Lutero estudió con nosotros, se estableció la iglesia luterana. La iglesia luterana está igual que cuando Lutero la dejó. La iglesia calvinista, la iglesia de los ingleses, etc., ¿no? Y allí quedaron. No hubo estudio bíblico posterior. Sin embargo, todavía había muchas cosas por descubrir. ¿Qué pasaba en la iglesia? Se expande más allá de Europa y de África y de América el mensaje y las misiones. Se produce gran renovación espiritual, entusiasmo, celo, como al comienzo del cristianismo. Es el tiempo del reavivamiento. La iglesia renueva su esperanza en la segunda venida de Cristo. Cuenta, esto está en la historia. Yo tengo una prima que vive en Miami, que hizo todo el secundario, y ahora que tengo sobrinos capaz que les toca lo mismo, que estudiaron la vida de Elena White en el liceo, en un liceo público de Estados Unidos, porque se estudia en la historia de Estados Unidos el reavivamiento del siglo XIX, el despertar religioso del siglo XIX, dentro de lo cual Elena de White se la destaca por ser mujer en aquella época, ¿no? Como siendo mujer se destacó, creadora de un movimiento religioso, a la vista de los hombres es la creadora del movimiento religioso, por más que nosotros entendamos que es diferente la cosa, entonces se la estudia. Y cuentan los diarios de la época que cuando los mileritas se iban a predicar a un pueblo, imagínense los pueblos de aquella época, de la época de los cowboys, de los cowboys. Entonces tenías por un lado la taberna, la barbería, el bar, enfrente el banco, la iglesia y no mucho más, ¿no? La comisaría, y después toda la gente vivía en el campo. Entonces las ciudades eran chicas, no había dónde reunir a la gente. Cuando venían a hacer las campañas los mileritas son autores del franelógrafo. ¿Se acuerdan del franelógrafo? Eso es creación de los mileritas. Bien, que tanto se usa en todas partes. Se inventó eso para pegar las figuras de la estatua de Daniel y Daniel 7 y Daniel 8 y explicar las profecías bíblicas. Tenían que utilizar un recurso didáctico, ¿no? Y entonces aparece ahí el franelógrafo, que después quedó para la posteridad. Y hoy tenemos esto, ¿no? Un poco más moderno, pero es más o menos lo mismo. Entonces ellos contrataban absolutamente todo, ¿bien? Contrataban la iglesia, contrataban la taberna, contrataban todo, y entonces hacían grupos de estudio. Y un testimonio que me impactó es el de un hombre que entra en un banco. Hacer un trámite como cualquier persona en un banco. Cuando abre la puerta estaban todos de rodillas orando. Había llegado un predicador milerita, había predicado de la segunda venida de Cristo, todos le creyeron, estaban todos de rodillas pidiendo perdón, bien, por sus pecados, y entonces se impacta. Hubo un gran impacto. Claro, en esos tiempos nosotros no existíamos como país, entonces no tenemos un lazo con la historia. Sí existía el territorio y demás, pero no una historia nacional que uno pueda ir y decir pasó tal o cual cosa, ¿no? Entonces somos tan jóvenes como países en esta parte del mundo que no tenemos esa parte de la historia de una manera más desarrollada.
Bueno, la esperanza se apoderó de las personas en Estados Unidos, Alemania, Escandinavia, Francia, Suiza. Los líderes creían ver en las profecías la venida del Mesías para 1844. No solo los cristianos. Miren, en este periodo, los judíos europeos predijeron la venida del Mesías para el año 5603, que más o menos caía entre 1843 y 1844. Los judíos por su lado. Por otro lado, los árabes predicaban lo mismo, ¿bien? Que más o menos entre 1844 iba a aparecer allí el Dios también. Por supuesto, en el mundo secular aparece el ateísmo, aparece el marxismo y aparece el evolucionismo. No es casualidad, mientras que se está levantando, por un lado el Señor, la esperanza en el estudio de la Biblia, las profecías y demás, y hay un fervor religioso. Por otro lado, Satanás utiliza, por un lado a Carlos Marx, por otro lado a Nietzsche, en el campo de la filosofía, Friedrich Nietzsche, y por otro lado, en el campo de la ciencia, a Charles Darwin. Bien, los tres hombres que usa Satanás al mismo tiempo que el Señor estaba levantando a Guillermo Miller y algún otro más, eran Friedrich Nietzsche en el campo de la filosofía, Marx en el campo de la política y en el campo de la ciencia a Darwin. ¿Saben? Yo pero bueno, como es nuestro país y como es Montevideo, yo decía ser de izquierda, y nuestro país de izquierda, desde el Partido Colorado, tiene sus bases también en la izquierda francesa, etc. Hasta que en la universidad un profesor de comunicación me dice: te voy a pasar unos libros porque él me quería convertir, ¿no? Me pasó, al final me terminé leyendo todos los libros de Carlos Marx que hay en español. Bien, no son todos los que él escribió, pero he leído toda en español para no forzarme demasiado para leer el otro idioma. Entonces, ahí descubrí la incompatibilidad que hay entre la filosofía marxista y el cristianismo. Y algunos tienen el tupé de pensar que Jesús era comunista. Qué falta de respeto, qué ignorancia y qué herejía. El comunismo es una filosofía completamente satánica. Lean a Carlos Marx para ver cómo la filosofía de Carlos Marx es satánica, así como es satánica la filosofía de Darwin y la filosofía de Nietzsche. Claro. Entonces, pero lleva tiempo, y esto no es una cuestión de posición política frente a un partido acá en Uruguay, sino hablando de ciertas cuestiones. Pero a la larga todo tiene que ver con todo, y es grave que nosotros a veces como cristianos no sepamos diferenciar una cosa de otra, y tenemos que investigar un poco, ¿no? Bueno, claramente esto fue una oposición en el mundo secular para avasallar a toda aquella información que se estaba apareciendo en el mundo sobre la parte religiosa. Bueno, vamos a Filadelfia. Las ruinas. Un poquito más. Basílica San Juan, 600 después de Cristo. Y ahí también un bautisterio, aunque está más deteriorado que los otros que hemos visto anteriormente, igual se nota la parte del bautisterio también en esa. Bueno, si uno ve esta foto dice: esto no es Filadelfia, esto es, no suena muy familiar, pero no, es Filadelfia. No están muy diferentes a nosotros, por lo menos cuando se sacó la foto. Pasamos la Odisea y llegamos a la última iglesia. La iglesia de la Odisea, dijimos que arranca en 1844, ¿y cuándo termina esa iglesia? En la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, estamos ahí. Entonces ahora sí es donde ponemos las barbas en remojo. Ahora sí es donde nos toca a nosotros, ¿no? Y entonces arranca con un reproche: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada.
pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Miren, de los reproches el más largo de todos, y es duro. Bien. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. ¿Se acuerdan esto, no? El oro refinado por el fuego. Una metáfora de la salvación del Espíritu Santo, para que te hagas rico. Ropas blancas habla de recibir la gracia, la pureza y la seguridad del perdón de nuestros pecados, para que cubras tu desnudez. El colirio representa el Espíritu Santo. O sea que básicamente lo que está queriendo acá hacer es una invitación a la consagración. O sea, si tú dices, creo que soy rico y que no tengo necesidad de nada, en realidad viene el espejo, ¿no? El Señor pone un espejo y dice, no, mira, no eres rico, en realidad eres pobre, no estás viendo bien, eres ciego, estás desnudo. Entonces yo te ofrezco todo lo contrario a lo que tú piensas que eres. O sea que ahí viene esa gran invitación del Señor a lo que es una reforma profunda. Bien. El mundo milerita hizo muchas cosas buenas. El mundo protestante, en los días de Guillermo Miller, más allá del chasco de 1844, el gran aporte de Guillermo Miller fue descubrir que Cristo venía antes del milenio y no después del milenio. Nosotros lo vamos a estudiar más adelante, cuando estudiemos Apocalipsis 19, pero la creencia de la época es que Cristo venía después del milenio. Esa creencia de la época sigue hasta nuestros días. La gran mayoría del mundo evangélico cree que lo que viene ahora es un rapto secreto y que Cristo va a venir de manera visible después del milenio. ¿Y qué pasa con el rapto secreto? Que no tiene base bíblica y no se puede explicar con la Biblia. Por eso se arman películas para tratar de explicar. El rapto secreto es que, supongamos que estos hermanos son los que se salvan y los que estamos acá son los que se pierden, de repente desaparecen y se van. Y entonces nosotros decimos, ¿qué pasó? El rapto secreto, se fueron. Bueno, Juan se va para la casa, Yader cierra la iglesia, yo guardo la computadora, mañana cada uno trabaja. Y sigue el mundo. Y mientras estos que estaban para salvarse están en el cielo, nosotros seguimos yendo a trabajar, pagar la luz, el BPS, ¿no? ¿Y dónde están esos que se fueron? En el cielo. El rapto secreto... No, pero entonces dejaron de estar en la tierra. Exacto. Estaban ahí y dejaron de estar en la tierra. ¿Pero existió eso alguna vez? No, estamos hablando de una creencia. Ya sé, pero para creerte, o sea, está bien. No, pero por eso no vas a encontrar nunca... No vas a encontrar nunca una base bíblica para esto. Pasa que lo estoy explicando también que Beatriz se lo está convirtiendo. No, pero yo quiero saber, ¿alguien está creyendo eso? ¿Pero está pasando eso? ¿O es algo que están diciendo que va a pasar en el futuro? Ellos piensan que va a pasar en algún momento, en el futuro. No veo todo lo que ya, no está dejando de verlo. Claro. Ellos creen que va a pasar eso en algún momento. Claro, en algún momento va a suceder eso. Bien. El pueblo judío cree que va a tomar el poder del mundo y el pueblo judío es el que va a predicar durante 1000 años y entonces después sí viene Cristo. Y que todo el mundo, después se deriva, ¿no? Porque el universalismo se introdujo en el mundo cristiano, entonces algunos dicen que no se va a perder nadie, que el pueblo judío va a evangelizar a todo el mundo. Y entonces, algunos más extremistas hasta creen que Satanás se va a salvar, ¿bien? Que se va a ir al cielo. Eso es universalismo, ¿bien? Por supuesto que nada de esto tiene base bíblica, ¿ok? Entonces, esto se creía en los días de Guillermo Miller. Guillermo Miller, estudiando la Biblia, ve que Cristo viene antes del milenio y que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo de manera literal, visible, como la creemos nosotros, y comienza a predicar de una segunda venida de Cristo literal y visible. Luego viene el tema de la fecha, de 1843 o 1844, y entonces ahí se pone la fecha. Entonces, si bien la fecha fue un error de los mileritas, primero descubrieron que la fecha era importante, porque comenzaba el juicio. Pero luego descubrieron también que Cristo viene antes del milenio y que la segunda venida de Cristo es en nuestra generación, es inminente. Entonces, y no 1000 años.
Bueno, de Guillermo Miller hasta ahora pasaron 170 años. Uno dice, no pasó 15 días, ¿bien? Es mucho tiempo. Pero una cosa es 1000 años. O sea, 1000 años no queda, de nosotros no queda nada, ¿bien? Todavía tenemos nosotros fresca la historia de hace 170 años atrás. Entonces, ese es el gran aporte de Guillermo Miller. Cuando él comenzó en 1831 a leer la Biblia y comenzó a escribir y a tomar sus apuntes, el joven Charles Darwin estaba tomando un barco, ¿bien?, en Inglaterra y salía por el océano hacia acá. Charles Darwin tuvo en Maldonado, en Punta del Este, tuvo en Rocha también, obviamente hizo Brasil, sur argentino, etc. ¿Y saben cuándo Charles Darwin publica el libro El origen de las especies? El año de publicación, 1844. Díganme si esto no es un partido de inteligencia entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del demonio, porque estamos hablando de que Guillermo Miller arranca a estudiar la Biblia y Satanás lo hace sacar a Darwin, que termina elaborando toda la teoría de la evolución. Y bueno, lo escribe en 1844, se publica en 1859, la Iglesia Adventista se establece en 1860-63. O sea que está todo directamente relacionado, ¿no? Bueno, el tema del millerismo, ¿no? Qué importante que fue. La promesa, nosotros la conocemos muy bien porque es Apocalipsis 3:20, que lo conocemos de memoria, ¿no? Mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces acá prestemos atención a esto. Yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces dice, si alguno oye mi voz. O sea que la Odisea, primero que lo tiene a Cristo del lado de afuera. ¿Bien? Cristo está del lado de afuera golpeando la puerta. Respetuosamente llama a la puerta, pidiendo permiso para entrar. ¿Pero quién le abre? Algunos. Naturalmente, este texto está diciendo que en el momento de abrir la puerta se arman dos grupos. Algunos abren la puerta, algunos no abren la puerta. ¿A qué está haciendo referencia esto? A la lluvia tardía, al derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia tardía no caerá sobre todos los que hoy formamos parte de la iglesia, sino sobre aquellos que estén clamando por el derramamiento del Espíritu Santo y que se estén consagrando para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, para recibir la lluvia tardía hay que recibir la lluvia temprana. La lluvia temprana es la consagración, es dedicarse al Señor, es decir, estar en obediencia al Señor. Ese grupo recibirá la lluvia tardía. Todo esto lo vamos a ver más adelante también. Pero este texto lo estamos leyendo ahora. Y después dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay un grupo que ya quedó afuera. Y después repite el mismo concepto, el 21. Al que salga vencedor, de vuelta. Lo dice a los de la iglesia de la Odisea. Dice al que salga vencedor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, al que salga vencedor. De vuelta está separando en dos grupos. Quiere decir, eso está en las 7 iglesias, pero a nosotros nos importa mucho esta porque es la nuestra, nuestro periodo histórico. Algunos no salen vencedores nunca en las 7 iglesias. Y siempre hay un pequeño grupo de victoriosos en todos los tiempos, y también hay un pequeño grupo de victoriosos en la iglesia de la Odisea. O sea que la iglesia adventista es la iglesia remanente cuando la comparamos con la iglesia cristiana en general. Dios levantó a esta iglesia como un remanente fiel que ponga en el tapete las enseñanzas bíblicas olvidadas por los demás cristianos. Y esta iglesia tiene el objetivo, la misión de esta iglesia es, Apocalipsis 18:4, salir de Babilonia, pueblo mío. Anunciarle a los otros cristianos que deben salir de Babilonia antes de la segunda venida de Cristo. O mejor dicho, antes del cierre de la puerta de la gracia, antes del fin del tiempo de gracia.
Por supuesto que la puerta de la gracia se cierra antes para el adventista, porque cuando cae el Espíritu Santo, la lluvia tardía, ahí, dentro de la iglesia adventista, ya se armaron los dos grupos. Un grupo es el que le predica por última vez al mundo ante la segunda venida de Cristo, y este otro grupo pasó a formar las filas de los incrédulos. Luego, los del pueblo de Dios que está en Babilonia, sale de Babilonia y conforman esa última generación que recibirán a Cristo vivos en las nubes de los cielos. Ojalá seamos nosotros y ojalá todo eso suceda en nuestros días. Para cómo va el mundo, miren que no estamos tan lejos de la segunda venida de Cristo. En algún tiempo podríamos decir, pero ahora entre los desastres naturales y los desastres que hacen algunos líderes mundiales y las cosas que están pasando, no importa en qué lugar del mundo vivamos, esto va de mal en peor. Lo vemos todos los días. Y ya no es una cuestión de vivir en un país pobre o en un país rico o en los países centrales o en los países más alejados. La gente está pasando mal. Miren lo que está pasando en Europa. ¿Bien? A cada rato un atentado, a cada rato una bomba, a cada rato un acto de terrorismo que ya ni es noticia. Y a cada rato puede ser una estación de tren, en una plaza, en una escuela, y ya ni noticia es. Lo que pasa en nuestros países. La injusticia, la maldad, la frialdad, cómo se va muriendo el amor, la violencia, por diversas razones. Esto no tendrá solución. Irá de mal en peor hasta que el Señor diga, hasta aquí llegamos, y entonces vendrá. Pero ahí está el tema, ¿no? La iglesia remanente. Cuando sea derramado el Espíritu Santo, naturalmente quedará el grupo de los victoriosos. Si queremos decir remanente dentro del remanente, no es ningún pecado, aunque eso se puede prestar para mala interpretación, pero quedará un grupo de la iglesia adventista que recibirá el Espíritu Santo, y habrá otro grupo que no. Y eso tiene que ponernos a nosotros a reflexionar en qué lugar queremos estar cuando esto suceda, en qué lugar estamos hoy y en qué lugar queremos estar cuando sea derramado el Espíritu Santo. Porque el hecho de ser adventistas, el hecho de haber nacido en la iglesia, el hecho de ser descendiente de pioneros, el hecho de ser hijo de pastor, el hecho de ser el fundador de una iglesia, el hecho de haber bautizado a mucha gente, no sirve de nada. Y lamentablemente, a veces en nuestra iglesia creemos que por tener un apellido alemán, ¿no? O por ser el sobrino del pastor fulano, o por ser de la iglesia tal y cual, o por venir de allá o de acá, creemos que somos parte de una especie de élite. Y eso, lamentablemente, hermanos, no tiene ningún valor al lado de lo que dice la profecía bíblica. Solo Cristo. Solo Cristo salva. No importa quiénes seamos. Y entonces será el día de las grandes sorpresas. Ojalá que el Señor nos haga humildes. Humildes para revisar el mensaje. Humildes para mirarnos nosotros mismos. Y para depender exclusivamente de Cristo. No seamos seguidores de hombres. Seamos seguidores de Cristo. Bueno, la promesa. La ciudad de la Odisea, famosa por su riqueza, elaborando un sistema bancario, tenían su propia moneda, incluso del siglo II a.C., imágenes de los dioses locales. En el año 61 fue destruida por un terremoto, reconstruida con fondos propios. Se dedicaban a la cría de ovejas, tenían una industria textil, exportaban colirio medicinal, o sea que era una ciudad, una zona rica, bien, con un buen pasar. Y acá nos vamos a la última etapa de la historia, bien. Así que las 7 iglesias, en resumen, porque ya estamos terminando, van desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Para cuando alguno les pregunte, ¿qué son las 7 iglesias de Apocalipsis? Son 7 periodos históricos que dividen la historia de la iglesia cristiana. Triple mensaje. Fue un mensaje literal que Juan le mandó a cada una de esas iglesias literales que existían en su época. Fue un mensaje para un periodo histórico, cada una de ellas. Y cada uno de esos mensajes es también para nosotros. Porque los 7 reproches pueden ser para nosotros, esas 7 promesas son para nosotros,
esas 7 invitaciones de reconsagración también son para nosotros, así que cada mensaje tiene una triple aplicación. Bueno, periodo histórico. Es la última etapa, el tiempo del fin. Nos encontramos allí. Los cristianos de la última hora se creen muy ricos. Está hablando de un periodo histórico, o sea que nos incluye a nosotros, pero está hablando de nuestra época social, cultural, mundial, sean cristianos o no sean cristianos, y abarca a los líderes del mundo, abarca a los líderes de la iglesia, nos abarca a nosotros, abarca también a las otras iglesias. Esto es una visión, el mundo vive en la Odisea, ¿bien? Y nosotros no somos ajenos a eso. No necesitan de Dios. La iglesia institucional sustituyó a la ciudad de Dios. Hay una veneración, una dependencia de las personas por sobre, una sacralización de las personas por sobre el Señor. Lo humano usurpa lo divino en todos los niveles. Y esto que dice acá es como barrer debajo de la alfombra, ¿no? Se oculta el pésimo estado real de la situación espiritual. Claro, si somos tibios, pero nadie quiere decir que somos tibios. Entonces, claro, bueno, también es una cuestión muy humana ocultar. Nadie quiere verse feo, nadie quiere verse enfermo, nadie quiere verse despeinado. Entonces, cuando vemos el espejo, lo primero que hacemos es querer arreglarnos frente al espejo. Por eso es natural querer ocultar el pésimo estado de la situación espiritual de la iglesia. Pero miremos nosotros. Nunca hubo tanta tecnología, nunca hubo tanto recurso, nunca fue tan fácil hacer algunas cosas. Y sin embargo, algunas cuestiones no están mejor que otros tiempos. Entonces, evidentemente, cuanto más cómodos estamos, más tibios nos transformamos. Entendiendo esta época, vamos al perfil histórico y social. Es la época del progreso individual. Se vive dentro de una economía de consumo. Siempre estamos hablando en cuestiones generales, ¿no? Porque alguno va a decir, mirá, la época de mi progreso individual no me llegó. Entonces, bueno, pero hablemos en general, ¿no? Estamos hablando no de una persona en particular. Lo mismo cuando hablamos de las instituciones, no estamos hablando de personas. En el cielo va a haber católicos, en el cielo va a haber evangélicos. Entonces, estamos hablando de instituciones corrompidas, no de personas corrompidas. Alguien puede decir, mi abuela María era católica y era más fiel que todos nosotros. Y sí, va a estar en el cielo. Estamos hablando de instituciones y de movimientos, no de individuos. El Señor es el que ve los corazones. Lo mismo esto. Miremos nosotros, más allá de que hay mucha desigualdad, de que hay mucha pobreza. Solo por pensar en Uruguay, ¿vieron la cantidad de autos que hay? ¿Vieron la cantidad de autos que se venden? Hay un consumismo. Incluso acá, que no somos un país de gran riqueza. Se vive la economía del consumo. No se rompe un celular y ya hay que comprar el celular nuevo. Vamos a un ejemplo cotidiano. Bien, solo porque el otro ya tiene una cosita más, tiene una lucecita más y entonces ya hay que cambiar el celular. Se buscan nuevos ídolos, novedosos o atractivos. Estos programas de canto, de baile, donde aparece gente desconocida y de repente se los hace famosos y se los aplaude y demás, solo por poner un ejemplo, ¿no? Y pueden haber varios. Se revaloriza la naturaleza y el medio ambiente, ¿bien? Más que en otras épocas, un cuidado por el medio ambiente. El calentamiento global, el cuidado de la naturaleza. El otro día había una chica que se autopercibe vaca y entonces salía y comía pasto. Y ahí estaba esa chica y comió unos pastos que le dieron ataque al hígado, tuvieron que internarla, pero ahí estamos, ¿no? Ahora somos partes de la naturaleza, ¿no? Dejamos de ser mayordomos de la naturaleza para ser parte de la naturaleza en ese sentido, ahora de ponernos a la altura de los animales, ¿no? Importa más la forma que el contenido del mensaje, y esto es algo que se está dando en todos los niveles. Hay una frase que dice que hay muchas personas que prefieren escuchar una linda mentira que una cruda verdad. Y me pasó con una señora que se llamaba Marta, que estudiamos la Biblia en Rivera, y estudiamos todo el estudio bíblico hasta que llegamos al momento de estudiar sobre la muerte. Y Marta era una maestra jubilada, había sido una inspectora de primaria, una persona de muy buen nivel cultural,
Y cuando todo el estudio bíblico iba aceptando, ella iba a la iglesia, pero cuando estudiamos el tema de la muerte, ella dice, no acepto esto, yo no quiero aceptar esto, porque mi madre murió y yo quiero que mi madre esté tocando el arpa en el cielo, yo no quiero que el espíritu de mi madre, que el alma de mi madre esté esperando la resurrección. Y no me importa, pero Marta, mira lo que dice la Biblia, que era de vuelta, y no era una cuestión de falta de comprensión, ¿bien? Era una cuestión de que no lo aceptaba, lo rechazaba conscientemente. Y me decía, yo te aprecio mucho, yo los quiero mucho a los hermanos en la iglesia, pero esto no lo acepto. Y por esta razón yo no voy a entrar en la iglesia adventista. Y no entró en la iglesia adventista. Pero no fue que no comprendió, comprendió bien, pero no aceptó ese mensaje. ¿Por qué? Porque le importaba más la forma que el contenido. Le importaba una linda historia, un lindo cuento, creer que la mamá estaba en el cielo tocando el arpa y la miraba, más que creer que estaba descansando y que resucitaría. Y eso que le hablamos de la resurrección, del encuentro, de la promesa, de la esperanza, y sin embargo dijo, no, yo quiero que esté allá. La forma importa más que el contenido. Hay un libro escrito por un autor americano, se llama Leslie Schaller. Este hombre habla de crecimiento de iglesia, fue uno de los pioneros del crecimiento de iglesia, y entonces este hombre dice, ¿usted quiere tener una iglesia? Yo le voy a dar la receta para que usted tenga una iglesia. Número 1, compre un terreno en un repecho y en una bajada. Construya la iglesia dentro de lo posible en un repecho. Número 2, póngale puertas de vidrio. Número 3, haga un estacionamiento. Número 4, ponga buenos asientos. Número 5, ponga buena música. Número 6, ponga aire acondicionado. Toda una cuestión, un estudio de mercado. ¿Bien? Y entonces, si usted hace todas las reglas que están ahí en ese libro, usted va a tener una iglesia llena. Entonces, vos tenés una panadería, no estás vendiendo mucho bizcocho y de repente en tu local querés abrir una iglesia, compras el libro de Leslie Schaller, haces todo lo que él dice, vas a tener una iglesia llena. ¿Bien? ¿Habla de la Biblia? ¿Habla del mensaje? No. Incluso Rick Warren, otro que tuvo una de estas iglesias que se llaman, de estas mega iglesias, uno de los primeros en tener una mega iglesia, dice, haga una encuesta y pregúntale a la gente de qué quiere que hable, de qué quiere escuchar en la iglesia. Y la gente dice, yo quiero escuchar esto, yo quiero escuchar lo otro, hable de tal cosa. Y entonces la conclusión es, díganle a la gente lo que la gente quiere escuchar y se va a llenar. Pero no lo que la gente precisa, no lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la gente hoy está buscando la forma y no el contenido. Los líderes se eligen por la imagen, ¿sí o no? En algunos países se ha llegado a votar un presidente porque tenía lindos ojos. Y sí, por eso. A mí me ha tocado pasar en un país y decir, miren qué lindos ojos tiene fulano. Y ahí ganaba el voto femenino porque tenía lindos ojos. O porque era carismático, porque sonreía. Y nosotros venimos de una elección. ¿Qué es lo que se dice cada vez más? Por pensar en los líderes políticos, ¿no? Como un ejemplo así público. Que cada vez hay menos propuestas, cada vez hay menos contenido y la discusión está más relacionada sobre qué dijo esto de mí, qué dijo el otro, quién es el que sonríe más, quién es el más bueno. Pero ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está el contenido para evaluar el de uno y el de otro? Cada vez se presenta menos eso. ¿Por qué? Porque importa más la imagen, la presencia. Y hay asesores de imagen y todas esas cuestiones. Bueno, hay excesiva información en los medios de comunicación, ¿sí? Informativo de 2 horas, canales de televisión que dan noticias todo el tiempo. Los medios se convierten en transmisores de la verdad, por supuesto entre comillas, ¿no? Pero se convierten en transmisores de la verdad y entonces tenés ahí. Una vez visité a un gobernador en una provincia del norte argentino y entonces me llamó la atención que en su oficina tenía 6 televisores, ¿no? Y entonces todos los televisores estaban en un canal de televisión distinto, todos con el volumen apagado. Y entonces él estaba allí. Y nos hicimos bastante amigos, ¿no? Yo lo que hice para ganar su favor y leí sus libros. Y entonces le llevé libros y hablamos de su obra, un hombre muy capaz, muy inteligente, etc. Y entonces una vez le pregunté, ¿y por qué tenés esos televisores ahí?
y quiero ver quiénes hablan de mí, tengo que ver lo que dicen de mí. Y entonces tenía ahí todos los canales, las cadenas de estos canales de televisión que están todo el día dando noticias, y ahí está atento. Los medios, atentos a lo que dicen los medios. El receptor es entretenido con la información. Si queremos poner un aviso de la iglesia, el horario más caro de la televisión, ¿cuál es? El horario más caro de la televisión es el del noticiero. Ahí vale hasta 3 veces más que cualquier otro. Bien, siempre el noticiero es el horario más caro para poner una publicidad, porque es lo que la gente más mira. Bueno, se pierde la intimidad, ahí tenemos las redes sociales, se desacraliza la política, se desmitifican los líderes y hay un cuestionamiento a las grandes religiones. Ustedes ven cómo se ha atacado últimamente a la Iglesia Católica, ¿no? Al cristianismo en general y así otras cuestiones que antes eran como instituciones maduras y demás, ahora han habido hasta bombas de pintura en las iglesias, hacer incendios en las iglesias y demás, que incluso en algunas iglesias adventistas también lo han hecho. Bueno, los individuos quieren vivir solo el presente. Pasamos al perfil socio-psicológico de nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Lo ven? Los individuos quieren, los jóvenes especialmente se ve más, ¿no? Pensar en el hoy, en el presente. Existe una búsqueda de lo inmediato, todo tiene que ser ahora. Hay una pérdida de la individualidad. Están estos chicos que ahora se ve mucho en los adolescentes. Nosotros acá, por ahí, cuesta si no lo estudiamos o no lo vemos, pero ¿vieron estas convocatorias de masa de chicos que se hacen por WhatsApp? Dice, vamos a juntarnos frente al shopping y ahí peleamos o alguna otra cosa. A veces no es solo pelea, a veces puede ser otra cosa, ¿no? Y entonces todo se hace así en grupo, incluso ahora hay un robo en manada, que vienen de a 5, de a 6 y lo agarran a uno y demás. Hay la revolución interior, esta época, ¿no? de cuestionar todo y buscar la paz y demás. Se rinde culto al cuerpo. Pongan un gimnasio, no falla, Yo me sorprende, porque yo debería hacer ejercicio y debería ir a un gimnasio. Me sorprende la cantidad de gimnasios que hay en todos lados. Está lleno de gimnasios. Mira, y todos tienen gente, ¿no? Les tiro por las dudas, después no les voy a cobrar nada, no se preocupen. Pero no, es impresionante. ¿Por qué? Porque se rinde un culto a la imagen, se rinde culto al cuerpo. Y hay una cuestión con este tema de la liberación personal. ¿Cuánta gente que estaba, se llama de contenida o reprimida? Y de repente hay que liberarse, o como dice alguno por ahí, salir del closet, o irse a lo inmediato. Bien. Bueno, hay una vuelta a lo místico, a la nueva era. Ojo que nosotros no estamos vacunados contra estas cosas. Bien, también estas cuestiones, esta manera de pensar, se introducen dentro de la iglesia. Y el misticismo, especialmente en algunos países de Sudamérica, es muy fuerte. Nosotros somos bastante cascarrabias en ese sentido, somos un país bastante secular, laico, bastante racional comparado con otros países de Sudamérica, pero a mí me ha tocado tener Santa Cena con un mantelito de esos en la mesa de la Santa Cena, que de paso nosotros tenemos Santa Cena el primer sábado de mayo, ¿no? Y entonces me ha tocado agarrar un mantelito y ser rezongado por tocar el mantelito de una manera, ¿no? Como algo común, la servilleta, ¿no? Tiró la servilleta ahí, y es la servilleta de la Santa Cena, la servilleta santa, ¿no? Entonces, como nosotros acá no tenemos esa tradición religiosa, a veces nos vamos al otro lado, ¿bien? Pero ojo que el misticismo golpea la puerta. Hay un movimiento que se llama Solas con Jesús y promueve la oración contemplativa. Ha llegado eso también aquí, eso de oración contemplativa, como dice el dicho acá entre los criollos, Juan de la Tosca, ¿no? Porque es
una especie de oración donde usted tiene que orar, y pase 3 horas orando, 4 horas orando, toda la noche orando, hasta de repente dejar la mente en blanco. Pero no te van a decir que tienes que dejar la mente en blanco, te van a decir, Jesús te va a dar la respuesta. ¿Bien? Vos tenés que orar y después quedarte callado. Y entonces escuchar, aunque pase 1 hora, aunque pase 2 horas, y Jesús te va a dar la respuesta. ¿Bien? Entonces, ojo que esto está muy ligado a lo que es la meditación trascendental. ¿Bien? La oración bíblica es una oración racional, sea de agradecimiento, sea de pedido, pero es una oración racional y Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Por lo tanto, no estamos ajenos a algunas cuestiones que se presentan a veces en la iglesia y nosotros tenemos que ser ávidos para decir a la ley y al testimonio y todo ponerlo a la luz de la palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero no porque venga de fulano o de mengano tenemos que comerlo sin masticarlo. Entonces todo lo que se presenta debe ser masticado, venga de quien venga, tenga el nombre que tenga y tenga la posición que tenga, y todo tiene que ser masticado por el entendimiento de la palabra de Dios. Bueno, hay una gran preocupación por los desastres, preocupación por el fin del mundo. Esto es muy evidente, la gente está preocupada, el mundo está preocupado. Hay un autor, no importa el nombre, está escribiendo algunos libros y está hablando del globalismo y está diciendo cómo algunas personas, esto a partir de la pandemia se vio mucho, unos multimillonarios, están haciendo ingeniería social, queriendo promoviendo leyes como la ley del aborto, para que no nazcan tantos niños, promoviendo la ideología de género para que más personas, al ser homosexuales y estén en pareja con alguien del mismo sexo, no se reproduzcan, ¿bien? Porque el mundo se ha dado cuenta que ya no hay posibilidad para la vida humana si siguen haciendo gente. Entonces se está haciendo esta ingeniería social para controlar la cantidad de personas. A nosotros nos cuesta entender esto. ¿Saben por qué? Porque hace como 50 años que somos 3 millones. Y hay una proyección de crecimiento del Uruguay que dice, hoy somos 3.400.000. Y para el año 50, el 2050, se cree que vamos a ser 2.900.000 y pico. O sea que vamos a contramano del mundo en todos los sentidos, es increíble. Y así todos le hacemos partido, ¿eh? Entonces, pero el mundo crece. Nuestros países de alrededor, Argentina hace poco tiempo tenía 40 millones, ahora tiene 45. Brasil hace poco tiempo tenía 250 millones, ahora tiene como 350. Impresionante. Entonces, todos los países crecen demográficamente, no somos el ombligo del mundo. Entonces, ¿qué dicen estos iluminados, no? Cortemos de alguna manera. Y se desarrollan estas políticas mundiales. Ustedes fíjense que la fiebre de la ley del aborto fue a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Bien? La fiebre de la ideología de género sale a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces existen estas ingenierías sociales y algunas personas que no son adventistas y no estudian la Biblia, solamente por estudiar y repasar, se están dando cuenta que algunas cosas pasan. Se rinde culto a la tecnología, lo vemos bien. Es una época de relativismo, pluralidad, subjetivismo. Díganme si esto no ha entrado en la iglesia. Esa es tu opinión y no es la mía. Miren, a mí una cosa que me apena muchísimo. Cuando yo entré a la iglesia, acá mismo en Uruguay, todos los pastores pensábamos lo mismo sobre la música. Hoy no. Todos los pastores predicábamos lo mismo. Hoy no. Ahora tenemos esta cuestión. Yo soy de la línea tal, yo soy de la línea tal, yo soy liberal, yo soy conservador. Alguien dijo una vez, se cambia el pastor y pónganse de acuerdo. Y entonces ahora parece que tenemos las 28 creencias fundamentales y todos tenemos que estar alineados con las 28 creencias fundamentales. Pero fuera de eso, cualquiera puede divagar y hacer su propia, ¿no? Su propia estructura, su propia creencia. Si bien lo estoy poniendo en un extremo, ustedes se dan cuenta de estas cuestiones que van pasando, ya sea a nuestro alrededor o a nivel mundial. ¿Por qué? Porque entró el relativismo, porque entró la pluralidad, porque entró el subjetivismo. Y que estas cosas no son malas en sí,
Si todos nos sometemos a la Biblia, no son malas en sí, pero evidentemente hay un exceso de relativismo donde vos le podés decir a una persona, che, pero mira, no me puedes cantar una bachata, una cumbia en la iglesia y que todos deberíamos estar de acuerdo, ni hablar un tema de rock o algo de eso. Pero, ¿qué te va a responder el que no está de acuerdo? Ah, vos tenés tu posición y yo tengo la mía. Y te responde con eso, ¿y qué haces con eso? Y ahí terminó, relativismo. Bueno, en algunos países más que en otros, pero esa es la tendencia. Hay una pérdida de fe en el poder público, se cuestiona, despreocupación ante la injusticia. Esto es muy interesante porque la preocupación por la justicia es superficial. La pura verdad es que a nadie le importa nada. Eso de la solidaridad, eso de la preocupación, todo es superficial. Pero la pura verdad es que a nadie le importa nada y si no, no estaríamos como estamos. Se desaparecen los idealismos, todo se cuestiona. ¿Acuerdan con la familia? ¿Se acuerdan del siglo XX? Familia, trabajo, jefe, policía, autoridad, esas estructuras de la sociedad, todo eso hoy entró en tela de juicio, ¿no? Todo eso se cuestiona. Pérdida de la autosuperación, bien, el conformismo se ve más bien en el mundo joven, bien, pero puede pasar en el mundo adulto. Desaparece el valor del esfuerzo. Me acuerdo que acá hace poco vi un video le robaron a una señora acá cerquita, una señora de 83 años, José Yupe y Carlos María Ramírez, bien, y quien filmaba le decía, pero vos tenés 2 brazos, tenés 2 manos, y una persona relativamente joven, ¿cómo vas a estar robándole a una anciana de 83 años, una señora bien viejita con la mano toda roja porque le había tirado su bolsa y lo agarraron entre varios? Le decía, una vergüenza lo que estás haciendo. Pérdida de la valorización del esfuerzo. No todos son personas enfermas, no todos son personas que no tienen posibilidades, algunos son vivos. Otra característica, el Internet, bien. Divulgación diversa sobre la iglesia, la creencia en Dios, cambio en torno a las diversas religiones. Fíjense que la Iglesia Católica está evaluando en este momento, hay una comisión que está estudiando el tema de terminar con el celibato, de aceptar mujeres sacerdotas, de bautizar homosexuales. Todo eso está en discusión en este momento en la Iglesia Católica y hay un gran cisma. Ni hablemos de nosotros puertas adentro, bien, no somos ajenos a los problemas del mundo. Se crean teorías de grandes conspiraciones, descontrol emocional, bien, un gran problema, el librito misionero de este año habla de eso. Hay una agresividad latente. A mí me llamó mucho la atención porque Misiones es como una especie de paraíso. Uno vive en el medio del monte, de los árboles, de la naturaleza. Cuando llegamos acá, me llamó la atención lo agresiva que está la gente. Uno allá entre las chacras del barro y está medio alejado de todo y la vida es diferente, pero me llamó la atención. Dije, estos están tomando una yerba rara, una yerba media fuerte, les toca bocina y ya se ofenden, le hace juegos de luces y ya se ofenden. Todo el mundo está sensible, es raro, ¿no? Pero hay una sensación de agresividad evidente. Bueno, entendiendo esta época, ¿qué dice la Biblia? ¿No te das cuenta de que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cuál es la solución? Dejar entrar a Jesús en la vida de la iglesia. Dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. Que se produzca un reavivamiento y una reforma. Esto no es solamente para criticar. Esto es una radiografía de lo que es la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia de la Odisea tiene la solución. La gran solución de la iglesia de la Odisea está golpeando la puerta y afuera de nuestro corazón, de nuestra vida. El único que puede producir un reavivamiento y una reforma es Jesús. No es un pastor, no es un presidente, no es un congreso, no es una comisión, no es una junta, es Cristo. Vayamos a Cristo. Él nos hablará a través de su palabra.
nosotros seamos humildes y obedientes, que va a ser el mayor de los problemas de la iglesia de la Odisea, doblar el espíritu de orgullo, porque eso de creerse rico y que no tiene necesidad, está hablando de orgullo. Pero si somos humildes frente al Señor, el Señor tiene la solución para la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, nada que temer. Bueno, algunas fotos de la Odisea literal, como se encuentra hoy, ¿no? Hierápolis, ahí Colosenses 4:13 dice: saludo, el Señor está junto con los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Aparece esa ciudad en Colosenses 4:13. Y entonces es la ciudad de los sepulcros, como la ciudad cementerio, ¿no? Y entonces hay algunas tumbas. Era una ciudad que producía aparte sarcófagos. Ahí se ven algunos sarcófagos grandes y bonitos. Y aquí el tema de las termas en la Odisea. Por eso, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, entonces Juan utiliza la metáfora que comprendían muy bien, porque tenían un río que traía agua fría y tenían agua caliente que surgía abajo de la tierra. Entonces está bien distinguido el río de agua fría con el agua caliente. Entonces ahí están las termas naturales, baños de agua termal burbujeante por un lado, agua para beber, en esta ciudad de Hierápolis que está al lado de la Odisea, o es parte de la iglesia de la Odisea. Diríamos nosotros, es un barrio de la Odisea. Acá está este castillo de algodón, que no es de algodón, sino que esto es como brota el agua caliente de la montaña de abajo de la tierra. Eso que ve ahí va dejando calcio, va dejando sedimento, el agua se evapora por el sol. Entonces se va formando esa montaña de calcio. Es una piedra que tiene un nombre que ahora no me viene a la mente, pero es como un calcio, no es calcio de sal, pero es una piedra que incluso eso se corta y se hacen baldosas y demás, muy parecido al mármol, ¿no? Se utiliza para mesadas, pisos, etcétera, ¿no? Así que bueno, ahí está eso, que todo eso es ese sedimento que va dejando el agua, que al evaporarse lo deja acumulado allí y se va formando esa montaña de sedimento de calcio, y entonces se lo conoce como el castillo de algodón, que es un lugar turístico muy importante dentro de Turquía. Y ahí cerquita de la Odisea la tenemos a Colosas, que es una ciudad también conocida por nosotros. Por ese caminito que hay allá arriba, uno va a la ciudad de Colosas y ahí viene de Colosas el agua fría que baja hasta la ciudad de la Odisea, ¿no? Entonces ahí se transforma en esa agua tibia de la cual habla la Biblia, que utiliza la metáfora para hablar de una condición espiritual. Hay más fotos de la Odisea en sí. Prácticamente destruida en su totalidad, queda muy poco, pero algunas cosas van quedando todavía. Vieron que la de Éfeso era la más linda, ¿no? Y estas otras ya prácticamente están destruidas en su totalidad. No queda nada de la Odisea. Ahí simplemente por recordar cómo va el agua, que luego salía y se bebía, iba por una especie de cañería con tapita, los pozos, cómo se administraba el tema del agua caliente, ¿no? Se la recogía en cañerías, ¿no? Tenía toda una estructura muy interesante. Bueno, así llegamos al final del día de hoy, y entonces la conclusión es: en medio de este mundo secular y contradictorio, el Señor espera que seamos obedientes a su palabra y demos un fiel testimonio de nuestra fe. Solo por citar una vez más Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está la solución, queridos hermanos. Ahí está la solución para cada uno de nosotros. ¿A qué hemos venido hoy? A estudiar la Biblia, a escuchar el último mensaje de Cristo a este mundo. También el último mensaje de Cristo a la iglesia antes de la segunda venida. Hemos venido a cantar, a encontrarnos con Cristo. Debemos alimentar nuestra fe, nuestra vida espiritual directamente de la palabra de Dios. No somos seguidores de hombres ni de tradiciones. Somos seguidores de Cristo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Cristo interviene en nuestra vida. Él
está a las puertas, llamando a nuestro corazón. Quiere transformar la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestro distrito, la vida de nuestra familia. Por lo tanto, oremos, vayamos a Cristo, sin misticismo, sino como somos. Señor, te presento a mis hijos, te presento a mi esposa o a mi esposo, te presento mis necesidades personales. Por eso estamos orando por 5 personas, porque los queremos ver en el cielo, los queremos ver en la iglesia, y eso nos hace bien a nosotros. Por eso estudiamos la Biblia en profundidad, que no es este el último seminario que haremos. También vamos a tener otro en algún otro momento, porque tenemos mucho tiempo, sobre identidad de la iglesia cristiana, la identidad de la iglesia remanente. Tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones. Y a mí me hace bien, y a ustedes les hace bien. ¿Saben por qué? Porque al repasar estos temas, nosotros recordamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Somos un pueblo especial. Esta iglesia fue levantada con un mensaje exclusivo, particular. La de ir al pueblo de Dios que está en Babilonia y decirles, miren que Cristo viene pronto, miren que hay que ser obediente a su palabra, y entonces predicar por última vez. Ese gran conflicto que vemos en el mundo también se va a desarrollar en la iglesia de manera espiritual. También se va a desarrollar en la iglesia un gran conflicto donde lamentablemente nos vamos a separar. No nosotros, nadie se va a parar en el frente y va a decir usted de acá y usted de allá, pero hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Entonces nosotros vemos la iglesia visible, Cristo ve la iglesia invisible. Nosotros tenemos que tratar de ser parte de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Ya somos parte de la iglesia visible, pero tenemos que ser parte de esa iglesia invisible, la que solamente Cristo ve, la iglesia de los corazones, la iglesia que está conectada con Él. Y la iglesia invisible incluye a muchas personas de la iglesia visible y a muchas personas que no están en la iglesia visible, pero que son fieles hijos de Dios en otras iglesias. Esa es la iglesia de Cristo. Pero solo Él sabe quién es quién. Nos corresponde a nosotros hacer juicio de valor. A lo sumo, la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Bien? Pero hay que esperar el fruto para conocerlo. No podemos juzgar a nadie, hay que esperar el fruto. Pero sí, es cierto que hay una iglesia invisible y el Señor quiere que nosotros formemos parte de ese grupo. Yo sé dónde quiero estar, sé lo que dice la Biblia, sé cuál es la misión de esta iglesia en este tiempo, y entonces, queridos hermanos, mi invitación es a seguir el mismo camino. Aunque no sea popular, aunque no te aplaudan, aunque no juntes muchos amigos, pero nosotros tenemos una misión que hacer. También podríamos hacer la plancha y podríamos ir por la tendencia. Sin embargo, no es para eso que el Señor nos llamó. El Señor levantó esta iglesia con otro objetivo. Y es nuestra oración, que todos podamos consagrarnos, que todos podamos saber quiénes somos como pueblo adventista del séptimo día, sin creernos más que nadie, sin ser superiores a nadie, pero ser conscientes de lo que dice la Biblia. Porque el Señor quiere entrar a nuestra vida, quiere entrar a nuestra iglesia. En los tiempos de los grandes cambios y los grandes inventos, en los tiempos donde la preocupación viene porque a veces escasean las personas, los recursos, y entonces se proponen ideas, la receta de la iglesia sigue siendo, la receta de la Biblia sigue siendo la misma. Ore, póngase de rodillas, ore y dependa del Señor, no se preocupe por nada más, que el Señor está al control. Nada que temer. Nada que temer a nivel personal, nada que temer a nivel iglesia, nada que temer como familia. Dios está en control de la historia. Dios no va a abandonar la iglesia ni nos va a abandonar a nosotros. Oremos, estudiemos su palabra, comprendamos bien cuál es su voluntad. Porque si no comprendemos, si no leemos, no comprendemos. Y entonces siempre vamos a ser superficiales. Pero cuando comprendemos, entonces vamos a
poder desarrollar mejor nuestra vida, mejor nuestra comunión con el Señor. Que Dios les bendiga. El próximo tema del capítulo 4 lo vamos a hacer el primer sábado de mayo a la tarde acá en la iglesia. De mañana vamos a tener Santa Cena y de tarde vamos a estudiar el capítulo 4. Y ahí vamos a ver el horario, porque capaz que un día más frío, más tibio, más largo, más corto, entonces el horario en principio es 6 de la tarde, pero puede ser 5:30. Cuando llegue ese momento anunciamos el horario, pero para este capítulo 4, bueno, nos encontramos el primer sábado de mayo a la tarde. Cantamos un himno para terminar, Juan, ¿te parece? ¿Sí? Y después nos despedís en oración. El 263, ¿verdad? Corresponde ahora, para seguir en orden. Así nos vamos aprendiendo todo, desde el 250 en adelante. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque tú nos has permitido venir hasta aquí, un grupo de tus hijos. Tú has hecho posible de que muchos de tus hijos estén hoy aquí, y eso nos da alegría, Señor, en nuestro corazón, porque hay más personas aquí junto a nosotros adorándote. También, Señor, rogándote en esta tarde que puedas, como la canción que hemos cantado recién, que mores en nuestro corazón. Mora en mí, oh Cristo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los motivos de oración que los miércoles nosotros nos reunimos para pedirte, Señor, que también tú puedas dispensarlos. Acompáñanos en nuestros hogares, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.